Hola, mi nombre es Enoque Manuel, un servidor. En este tema veremos el aporte de qué tan realmente el ser humano es el culpable del calentamiento global, abordando desde el punto de vista de que sí es el culpable, pero solo el 95% de culpa es que tiene, retomado dicho tema de él porque solo 95% tiene de culpa. Viendo qué es el efecto invernadero y sus efectos en el planeta. Empecemos. ¿Realmente el ser humano es el culpable del calentamiento global? Científicos de la ONU confirmaron que la humanidad es el principal responsable del calentamiento. Es extremadamente probable que la influencia humana sea la causa dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX, según el sumario difundido tras una reunión de una semana en Estocolmo, y cuyo objetivo es ser una guía para que los gobiernos cambien hacia energías más limpias desde los combustibles fósiles. Extremadamente probable significa que existe una probabilidad de al menos el 95%, frente al 90% que recogió el último informe del panel en 2007. Como resultado de nuestras emisiones de dióxido de carbono pasadas, presentes y previstas en el futuro, estamos entregados al cambio climático y los efectos persistirán durante muchos siglos incluso si las emisiones de dióxido de carbono se interrumpen, dijo el copresidente Thomas Stocker. La máxima responsable de la ONU sobre el clima, Cristina Figueres, dijo que el informe subrayaba la necesidad de adoptar acciones urgentes para combatir el calentamiento global. Los gobiernos han prometido llegar a un acuerdo en la ONU para finales de 2015 para restringir las emisiones. Para conducir a la humanidad lejos de la zona de mucho peligro, los gobiernos deben adoptar acciones inmediatas sobre el clima y llegar a un acuerdo en 2015 que ayude a aumentar y acelerar la respuesta mundial. Ya que no solo es el problema para el ser humano, sino para todo ser viviente subsistente sobre el planeta Tierra. Tomando como perdidas las diferentes especies en fauna al igual que en flora, sí, el ser humano es culpable del calentamiento global. Si no actuamos ahora, nuestros hijos heredarán un mundo más caluroso, aire más contaminado y agua más sucia, inundaciones y sequías más intensas y más fuegos arrasadores. Los datos científicos más recientes confirman que el clima de la Tierra está cambiando rápidamente. Las temperaturas mundiales aumentaron aproximadamente 1 grado Fahrenheit en el transcurso del último siglo, y es probable que aumenten aún más rápido en las próximas décadas. ¿Cuál es la causa? Una capa cada vez más gruesa de contaminación por dióxido de carbono y otros gases invernadero, principalmente de las plantas generadoras de energía y los automóviles, que atrapa el calor en la atmósfera. El Panel Intergubernamental para el Cambio del Clima, y, por sus siglas en inglés, un grupo de los principales investigadores del clima en el mundo, considera que hay más del 90% de probabilidades de que la mayor parte del calentamiento durante los últimos 50 años haya ocurrido debido a emisiones de gases invernadero que atrapan el calor causadas por los seres humanos. Los científicos dicen que la Tierra podría calentarse 7,2 grados Fahrenheit más durante el siglo XXI si no reducimos las emisiones causadas por los combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo. Este aumento en la temperatura promedio tendrá efectos trascendentales. Los niveles del mar aumentarán, inundando las áreas costeras. Las ondas de calor serán más frecuentes y más intensas. Las sequías y los incendios forestales ocurrirán más a menudo. Los mosquitos portadores de enfermedades expandirán su zona de distribución. Y se empujará a especies a la extinción. Como bien se mencionó anteriormente, el ser humano sí es partícipe. El hecho es que no del todo tiene de participación. Científicos aportan que solo el 95% tiene de culpa, ya que es un fenómeno natural, por el cual la Tierra tiene que pasar. Aunque el ser humano contamine o no, sucedería este fenómeno natural. El hecho es que el ser humano tiene la culpa de la aceleración de tal fenómeno natural y no solo de ella, sino de debilitar la atmósfera terrestre y del exceso de gases dañinos para nuestro planeta, los cuales no permiten la liberación por completo como se debería en ciclo natural del efecto invernadero.
El vapor de agua, el dióxido de carbono, CO2, y el gas metano forman una capa natural en la atmósfera terrestre que retiene parte de la energía proveniente del Sol. El uso de combustibles fósiles y la deforestación ha provocado el aumento de las concentraciones de CO2 y metano, además de otros gases, como el óxido nitroso, que aumentan el efecto invernadero. Alrededor del 70% de la energía solar que llega a la superficie de la Tierra es devuelta al espacio. Pero esta expulsión no lleva a cabo, por el exceso de gases los cuales hacen la retención de energía, la cual permanece y hace las elevaciones de temperaturas entre otros fenómenos ocurridos por tal fenómeno. Pero porque solo el 95% culpable es el ser humano. Así como Galileo Galilei tuvo la idea o la certeza en decir que nuestro planeta Tierra era redondo y no plano, que por cierto por culpa de ello fue muerto. Debido a lo que defendía. Bueno, retomando el tema del calentamiento global, se creía que solo era un mito de empresas y noticieros que solo nos entretenían con historias baratas de nuestro planeta, pero es más que real, más que una falacia. El ser humano solo es culpable del 95%, ya que es un fenómeno natural por el cual nuestro planeta cruza, y debe de llevar. El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener la temperatura del planeta, al retener parte de la energía proveniente del Sol. El aumento de la concentración de dióxido de carbono, CO2, proveniente del uso de combustibles fósiles, ha provocado la intensificación del fenómeno y el consecuente aumento de la temperatura global, el derretimiento de los hielos polares y el aumento del nivel de los océanos. El vapor de agua, el dióxido de carbono, CO2, y el gas metano forman una capa natural en la atmósfera terrestre que retiene parte de la energía proveniente del Sol. La superficie de la Tierra es calentada por el Sol. Pero esta no absorbe toda la energía, sino que refleja parte de ella de vuelta hacia la atmósfera. Alrededor del 70% de la energía solar que llega a la superficie de la Tierra es devuelta al espacio. Como resultado del efecto invernadero, la Tierra se mantiene lo suficientemente caliente como para hacer posible la vida sobre el planeta. De no existir el fenómeno, las fluctuaciones climáticas serían intolerables. Sin embargo, una pequeña variación en el delicado balance de la temperatura global puede causar graves estragos, el efecto invernadero. Diríamos que el planeta como suceso o fenómeno natural, el calentamiento global. Los teóricos del calentamiento global argumentan que los ejemplos del retroceso de los glaciares, principalmente aquellos ubicados en las regiones de latitudes medias del planeta, suministran evidencia de que el cambio de clima provocado por las actividades humanas está ya en marcha. Sin embargo, los glaciares son un muy pobre barómetro indicador del cambio climático. Los glaciares están influenciados por una variedad de fenómenos locales y regionales que los científicos todavía no comprenden cabalmente. Además de los cambios de temperatura, los glaciares también responden a cambios en la cantidad y tipo de precipitación, cambios en el nivel del mar y cambios en los patrones de la circulación oceánica. 1. Como resultado, los glaciares no avanzan, necesariamente, durante las épocas de tiempo frío y se retiran durante las épocas de calor. Uno de los mayores obstáculos para ligar el comportamiento de los glaciares al calentamiento global es que los glaciares de montaña, los tipos de glaciares hallados en sitios como Suiza y los Estados Unidos, son especialmente difíciles de comprender debido a la compleja topografía de las áreas de montaña. Además, los modelos de circulación global del clima, MCG, usados por los proponentes de la teoría del calentamiento global para predecir el clima futuro, incluyendo su efecto sobre los glaciares, han demostrado ser notoriamente inexactos y de nula confiabilidad. El mismo James Hansen, científico de la NASA que ayudó a encender la mecha del debate del calentamiento global a fines de los años 80, admitió el año pasado que era imposible producir modelos del clima confiables porque hay demasiadas cosas sobre el clima que los científicos no comprenden o ignoran.
Esos mismos imprecisos modelos MSG han sido aún menos confiables cuando se trató de evaluar el impacto del calentamiento sobre los glaciares de montaña. De acuerdo al profesor Martin Beniston, del Instituto de Geografía de la Universidad de Friburgo, Suiza, los modelos climáticos ignoran numerosos detalles de las montañas. Esto hace difícil predecir las consecuencias del calentamiento global sobre los glaciares. El comportamiento de los glaciares del mundo contradice la teoría del calentamiento global. En efecto, los glaciares no pueden ser utilizados como un medidor de progreso del calentamiento global o que si realmente esté pasando principalmente. El tamaño parece ser uno de los determinantes más significativos del tiempo de respuesta de los glaciares al cambio climático. Básicamente, mientras más grande sea el glaciar, mayor es el tiempo que llevará para ser afectado por el cambio de clima. Por ejemplo, a una capa de hielo polar le llevaría de 10.000 a 100.000 años responder a cualquier calentamiento global que ocurriese. Ahora, a un gran glaciar de montaña le llevaría entre 1.000 y 10.000 años responder al calentamiento actual, mientras que a un pequeño glaciar de montaña le llevaría entre 100 a 1.000 años responder al cambio. Así, la explicación para el actual retroceso de algunos glaciares es que responden al calentamiento natural que ocurrió, ya sea durante el período cálido medieval del siglo XI, o a un período aún más cálido que ocurrió hace 6.000 años. Los proponentes de la teoría del calentamiento global apuntan al retroceso de los glaciares en las latitudes medias del planeta, a áreas donde se ubican los Estados Unidos, Europa, Sudamérica y África, como evidencia del calentamiento inducido por el hombre. Como se ha mencionado más arriba, estos glaciares en latitudes medias no pueden usarse como indicadores confiables del cambio climático global, ya que están afectados por una compleja mezcla de fenómenos locales y regionales. Al enfocar demasiada atención sobre estos glaciares, sin embargo, se tiene la nítida impresión de que los proponentes del calentamiento global están eligiendo de manera deliberada algunos glaciares para analizar y apoyar su tesis de que el calentamiento global ya está en camino, mientras que ignoran a los demás glaciares que no apoyan su teoría. Si bien sabemos el ser humano es culpable, el hecho es que no del todo tienen la culpa. Científicos aportan que solo el 95% tiene la culpa, ya que es un fenómeno natural, por el cual la Tierra tiene que pasar. Aunque el ser humano contamine o no, sucedería este fenómeno natural. El hecho es que el ser humano tiene la culpa de la aceleración de tal fenómeno natural y no solo de ella, sino de debilitar la atmósfera terrestre y del exceso de gases dañinos para nuestro planeta, los cuales no permiten la liberación, por completo como se debería en ciclo natural del efecto invernadero. El vapor de agua, el dióxido de carbono, CO2, y el. En conclusión, conforme ha pasado el tiempo hemos visto cómo crece nuestra especie desde la teoría del Big Bang hasta la revolución industrial. Un sinfín de avances, descubrimientos han pasado, el hecho es que solo una constante ha estado presente en toda esta historia, y claro hablo de nuestro planeta Tierra. El efecto invernadero que nos permite conocer la vida misma como lo es hoy en día. Porque el evolucionar no tiene que ver con destruir, sino con avanzar. Una vez mencionado esto, el calentamiento global no solo repercute en nuestro presente, sino en el presente de nuestros hijos y futuro de ellos. De que les vamos a dejar un planeta Tierra, contaminado con excesivas temperaturas y fenómenos naturales incontrolables. Más sin en cambio no hay un remedio efectivo. Pero sí un efecto en el retraso de ello. Ya que dicha contaminación tendrá siglos en eliminarse de nuestra atmósfera terrestre. Pero con solo el poner un pequeño grano de arroz, entre todos haremos la diferencia.